Saludos, saludos. Bienvenidos a su curso Introducción a las Ciencias Sociales. Este curso ha sido diseñado para ofrecerlo completamente a distancia, de tal forma que la única interacción que vamos a tener durante el semestre es por medio de la plataforma Moodle de la Universidad de Puerto Rico. Espero que puedan no solamente aprender los conceptos, teoría, metodología, conocer varias disciplinas de las ciencias sociales, sino también que se lo puedan disfrutar. Vamos a tratar temas relacionados a la cuestión económica, política, cultural, arqueológica puertorriqueña, pero también arqueológica y antropológica a nivel mundial. Y terminaremos, ¿verdad?, con el área de mi especialidad, que es la sociología, el estudio de la conducta humana colectiva. Para estos fines, ¿verdad?, vamos a estar explicando desde el día de hoy qué son las ciencias sociales. Y una forma de definir las ciencias sociales es como las disciplinas que estudian la conducta humana desde diferentes enfoques, ¿verdad? Y cada disciplina utiliza algún aspecto, alguna dimensión del ser humano para descubrir su comportamiento. La mayoría de ustedes pues conocen la psicología, ¿verdad? Y la psicología es la disciplina que se enfoca en comprender las emociones, la personalidad, la imagen propia, incluso los procesos de aprendizaje e inteligencia y por supuesto, ¿verdad?, también los desórdenes de personalidad o traumas individuales desde la infancia, la adolescencia, la adultez que pueda enfrentar un ser humano en lo que es la trayectoria de su vida. Otra disciplina que ustedes deben conocer es la ciencia política y le llama mucho la atención y muchas personas que desean estudiar derecho o se matriculan en el programa de ciencia política o utilizan, ¿verdad?, los créditos recomendados o libres, ¿verdad?, para ir conociendo cómo se organiza el poder, cuáles son las instituciones relacionadas a la democracia, a la gobernanza y sin duda alguna, pues la ciencia política, para resumir, es aquella que estudia las relaciones de poder. Hay relaciones de poder en la familia, en la comunidad, municipio, en el estado o provincia y por supuesto en la nación o federación a la que uno puede pertenecer. Otra ciencia que para mí es muy divertida, aunque algunas personas podrían tener una opinión diferente a la mía, es la historia. Y la historia es esa disciplina que comenzó como parte incluso de los estudios teológicos, religiosos, eventualmente pasó a ser una filosofía propia de lo que hoy en día nosotros llamamos las humanidades, pero eventualmente en su evolución se convierte en una ciencia que documenta el pasado de los individuos, como ocurre en las biografías, pero también documenta el pasado de sociedades completas, sociedades que existieron hace cientos, miles de años, periodos como el periodo medieval, que duró casi 1300 años, o la historia reciente, que se enfoca en los procesos modernos propios de la revolución industrial, revoluciones como la norteamericana, la francesa, la industrialización y por supuesto en el caso de Puerto Rico estudiamos la invasión norteamericana, la transformación económica de nuestro país, la vida, ¿verdad?, rural, agrícola, campesina o por el contrario, los enclaves y ecosistemas urbanos como la ciudad de San Juan o podría ser la ciudad de Nueva York
o Madrid, ¿no? La historia es una de estas disciplinas, ¿verdad?, que nos ayuda a contextualizar, a entender dónde estamos y hacia dónde vamos. La economía, se comete el error de pensar que la economía es solamente un predominio de la finanza. Incluso en algún momento en nuestra universidad la economía estuvo en la facultad de empresas y eventualmente se estableció un departamento de economía que salió de nuestro departamento de ciencias sociales general y tiene vida propia, ¿verdad? Es independiente, y los economistas son estos científicos sociales que se enfocan en cómo el ser humano transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades, cómo transformamos la naturaleza para alimentarnos, para abrigarnos de acuerdo a las condiciones climáticas, zonas templadas, zonas tropicales, y por supuesto la otra necesidad básica del ser humano para tener un techo, para tener un refugio. Quizás al principio fueron cavernas, bohíos, pero eventualmente evolucionaron a tiendas de campaña para familias extendidas, eventualmente a casas propias, unifamiliares, en diferentes, ¿verdad?, contextos suburbanos, urbanos o rurales. La economía, ¿verdad?, que típicamente nosotros tendemos a enfocarnos en los ingresos per cápita, desempleo, si hay o no hay inflación, como nos ocurre en estos momentos después de la pandemia y sus efectos que transformaron la economía nacional e internacional, pues también quiere predecir cuál va a ser el comportamiento económico de los seres humanos, qué vamos a producir, cómo vamos a distribuir esa producción, quiénes la van a consumir y quiénes se benefician de esta gestión humana, ¿verdad?, que es la economía. Más adelante podremos relacionar la revolución industrial con el progreso, ¿verdad?, económico de las sociedades premodernas y modernas como las actuales. Por otra parte, la antropología, que es una de las disciplinas en las que nos vamos a enfocar a mediados de este semestre, en la segunda parte de este curso, es una de las disciplinas más fascinantes, más interesantes. Yo no descarto en algún momento hacer algún tipo de posgrado, de especialidad adicional en el área de arqueología, porque Puerto Rico es un país donde hemos explorado muy poco nuestra herencia sepultada en capas de suelo, tanto para paleantropólogos, ¿verdad?, que son más bien de las ciencias naturales, como para arqueólogos, que son una especialidad dentro de la antropología. La antropología, en términos bien generales, estudia la cultura de cada sociedad, sus lenguas, su folclore, sus rituales, tanto religiosos como políticos. Y se van a asombrar cómo en la discusión de antropología, cuando hablemos de cultura puertorriqueña y hablemos del sistema político puertorriqueño, ustedes van a tener la oportunidad de observar un debate en el que yo participo discutiendo y debatiendo el tema del estatus como parte de lo que es nuestro legado y manifestación cultural y política. Amén de que veremos temas súper actuales, ¿verdad?, como lo es el bateí del Delfín, recientemente inaugurado en Mayagüez, pero que se lleva trabajando 30 años con los hallazgos y recuperación de artefactos y ecofactos maravillosos. Finalmente, hay otra disciplina que tiende a catalogarse solamente en las ciencias naturales y es la geografía. La geografía tiene dos caras. Tiene la cara de la geografía física, muy propia de las ciencias naturales, el estudio del clima, los estudios geomorfológicos, incluso aspectos bien específicos
geológicos que tienen que ver con, digamos, los sismos, los terremotos, los huracanes, pero ustedes saben qué, ¿a quiénes afectan los huracanes? ¿A quiénes afectan los terremotos? ¿Qué ocurre cuando una sociedad no tiene suficiente fuente de agua y se afecta su agricultura, su alimentación? Así que también existe lo que nosotros llamamos geografía humana, y en nuestro caso, en el Departamento de Ciencias Sociales, tenemos una geógrafa que es especialista en estos temas, que es la doctora Tania del Mar López, una excelente investigadora, e integramos la geografía, ¿verdad?, a nuestro currículo de sociología y las demás disciplinas que enseñamos acá. Hay otras disciplinas que ustedes han escuchado que son de las ciencias sociales y que quizás no se han dado cuenta que nacieron en la cuna, en el seno de los estudios de la conducta humana, como la demografía o estudios de población. La demografía es esa ciencia que se utiliza aplicando censos para conocer las características de todos los seres humanos que habitan en una misma sociedad. También podemos llamarlos naciones-estados, en su concepto, ¿verdad?, político, sus edades, sus patrones de nacimiento, patrones de mortandad, precisamente cuando ocurren pandemias, el efecto de pandemias o desastres naturales en la población. Así que la demografía también es una disciplina de las ciencias sociales, aunque muchas veces se enseña en facultades de ciencias médicas, como ocurre en nuestro caso, que los programas de demografía y población y salud pública los encontramos en el recinto de ciencia médica. Criminología. A veces pensamos que se trata de una especialidad del derecho, pero la realidad es que el derecho, que se origina primero en el derecho religioso y después en el derecho filosófico, la ética, el derecho como resultado de relaciones de poder política, ¿verdad? Es una disciplina, ¿verdad?, no del derecho, sino de las ciencias sociales. La criminología estudia cuál es el carácter y el perfil de aquellas personas que cometen delitos, ya sean menos graves o graves, contra otras personas o contra el colectivo, contra la sociedad completa. También estudia a las víctimas del crimen y estudia las instituciones. Ahí entramos a la parte de derecho. Estudiamos cómo funciona el sistema judicial, cómo funciona el Ministerio Público, la Fiscalía, instituciones penales, las cárceles, las instituciones juveniles, los programas de desvío y demás. Hay otras especialidades como la sociología del derecho. Una excelente universidad se encuentra en el País Vasco, en Donostia, y así vamos a ir, ¿verdad?, mencionando varios de estos ejemplos, ¿no?, a través del semestre. Quiero ir terminando esta primera presentación recordándoles que el ser humano siempre ha reflexionado sobre su existencia. La reflexión sobre el ser humano, sobre la conducta humana, no surgió con la industrialización exclusivamente y con las ciencias como las conocemos hoy en día, sino que precisamente a través de la historia y la antropología sabemos que sociedades aborígenes de caza y recolección tenían ideas animistas donde reflexionaban sobre su origen. Caso de los taínos, hay un mito bellísimo, muy inclusivo, muy igualitario, donde el pajarito viajaní va volando, penetra el hueco de una ceiba y de esa unión entre viajaní y la ceiba, que todavía tiene características y simbolismos espirituales en Puerto Rico, es que nace el hombre y la mujer al mismo tiempo, productos de la naturaleza, en igualdad de condiciones. Como conocemos otras cosmogonías, ¿verdad?
judeocristiana de la creación a través de un ser moralmente superior, intelectualmente superior a los seres humanos, y las controversias, ¿verdad?, del pecado, de probar del árbol del conocimiento, la culpa de la mujer, de la expulsión del paraíso, el asesinato de un hermano contra otro para agradar a Dios, ¿verdad? Hemos visto diferentes cosmogonías a través del tiempo y desde las ciencias sociales las podemos estudiar para entenderlas, interpretarlas, debatirlas, ¿verdad?, respetuosamente, ¿por qué no? También sabemos que en el mundo griego comenzaron a darse una serie de especulaciones, diálogos socráticos, aristotélicos, platónicos, en los que se reflexionaba sobre el origen del ser humano en obras que todavía nosotros utilizamos en las humanidades, como la Ilíada, la Odisea, el sugerir que nacemos de unos dioses que son muy parecidos a los seres humanos, que tienen las mismas emociones, tanto positivas como el amor al prójimo, como el odio a los que son diferentes, los semidioses, ¿verdad?, los titanes. Y finalmente, pues llegamos a reflexiones de carácter filosófica humanista más razonables cuando logramos separar esas especulaciones metafísicas del estudio del comportamiento humano, ¿verdad? Y sabemos que la capacidad de reflexionar del ser humano tiene que ver con el conocimiento acumulado. Tenemos mapas, tenemos enciclopedias, tenemos instituciones medievales, religiosas o universitarias, institutos de investigación, hay independencia, puede el ser humano ser libre para estudiar el tema que quiera, publicar sus hallazgos sin ser perseguido. Eso lo veremos pues más adelante. Muchas gracias por su atención y continuaremos próximamente con la discusión del capítulo 1.